Listo. Buenos días, Denis. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, aunque sea de manera virtual, al Centro de Psicología Aplicada. La idea de esta conversación es primero que te pueda conocer también la comunidad de la Facultad de Psicología y al mismo tiempo conocer una mirada sobre algo que te voy a preguntar en particular, ¿no? Entonces, primero quisiera darte espacio para que te puedas presentar, decir un poquito sobre tu trabajo, sobre lo que haces. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Emilio. Gracias por la invitación para dialogar, conversar contigo y gracias al Centro de Psicología Aplicada y a la Facultad de Psicología para este acercamiento que podemos hacer entre diferentes partes de la universidad. Me parece súper grato. Me parece bastante importante tener estos espacios de encuentro, de diálogo entre nosotros y también finalmente hacia la sociedad. Creo que es un punto que justamente tenemos en común tú y yo. Ahora empieza este alarma, ¿se escucha mucho? No, ya se fue. Ya, ok. Sí, entonces me presento rápidamente. Soy Dennis Schutijzer, de origen holandés, por el nombre y el apellido. Y trabajo desde hace unos 8 años ya en la Facultad de Filosofía, aquí en la Escuela de Filosofía. Y me dedico más que nada a la filosofía práctica, es decir, la ética, notamente, y también campos como la filosofía política o la estética, pero más que nada este campo de la ética. Y en particular también he estudiado hace largo tiempo también ciencias humanísticas en Holanda, que es un estudio precisamente dedicado al acompañamiento existencial y a toda esta pregunta por el manejo de nuestra vida. No exactamente un abordaje psicológico, pero sí un acercamiento entre nuestros campos. Y en actualidad estoy trabajando ya una tesis doctoral, estoy trabajando un doctorado en conjunto con Francia, con la Universidad de Toulouse, dedicado al tema del cuidado, precisamente. Muchas gracias, Denis. Creo que además es importante mencionar que existe un precedente, ¿no? de este espacio contigo, y es que a partir de la pandemia del COVID-19 en el 2020, cuando se decretó el estado de emergencia, tuvimos también la colaboración de la consultoría filosófica anclada también a una de las propuestas emblemáticas del CPA, que es justamente Psicoescucha Puse, ¿no? Entonces, esos pequeños espacios de colaboración me hacen recordar un poquito lo que acabas de decir sobre pensar la filosofía en un sentido pragmático, ¿no? Entonces, creo que ha sido una propuesta muy refrescante dentro de lo que hemos trabajado juntos, el poder contar con un espacio como este. Además de que, no estoy seguro, no es que me puse a averiguar, pero creo que no se hace también en otros lugares del país, ¿no? Tal vez me equivoco. Pero a partir de ese intercambio, nos parecía también muy importante poder continuar ese intercambio contigo, ¿no? Y pues en esto que estamos ahora en el transcurso del 2022, creo que se hacen necesarias pensar desde distintas perspectivas sobre fenómenos que estamos viviendo. Por un lado, si pensamos globalmente, estamos atravesando una desgracia que es justamente la guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta a todo el globo terrestre de distintas maneras, socioeconómicamente, políticamente, pero creo que también psicológicamente tiene unos efectos importantes. Por otro lado, a nivel regional, en los últimos 2 años hemos visto, ¿no? Cómo la inconformidad, la desigualdad ha provocado también una serie de movilizaciones sociales a partir de 2019 en Ecuador, luego en Chile, y también vimos en el año 2020 y 2021 cómo esa movilización en Colombia también generó una serie de fenómenos y lastimosamente estamos en el curso de una violencia que no tenía precedentes en el Ecuador, que es la violencia carcelaria, que ha afectado a muchos centros penitenciarios y a su vez también ha tenido un efecto sobre la vida urbana muy importante, ¿no? Con el crecimiento de la inseguridad y el crecimiento del securitismo, o esto que a veces se suele llamar la violencia legal, ¿no? Esta ampliación de los procesos de seguridad, de la infraestructura de seguridad, de la vigilancia, ¿sí? Y por otro lado, te cuento que también nosotros al regresar a las actividades presenciales, también vemos que muchas de las demandas que nos solicitan ahora nuestros usuarios se relacionan
a la violencia dentro de la intimidad, la violencia de pareja, la violencia con los hijos, la violencia también dentro de la vida comunitaria. Entonces también vemos que al ver global y localmente una serie de fenómenos sobre esta palabra en plural, violencias, decimos, si bien nosotros lo podemos reflexionar desde la psicología, necesariamente se tiene que pensar en una reflexión interdisciplinaria. Y estoy muy curioso de pensar un poco cómo lo ves tú desde tu trabajo, tu experiencia y tu formación, ¿no? ¿Cómo estás observando ahora estos fenómenos? Bueno, ahí es una pregunta bastante amplia, ¿no? En primer lugar, o sea, concuerdo con lo que dices, hemos trabajado un poco en conjunto entre la Facultad de Filosofía y Psicología a través de psicoescucha y recientemente estamos otra vez pensando en relanzar la iniciativa de un consultorio filosófico como un espacio, como le dices, ¿no? De acercamiento de la filosofía, de pensamiento filosófico a la comunidad de la PUSE y también en general. Y estos tipos de actividades que desarrollamos precisamente se enfoca, tal como dices, en, bueno, no abordar respuestas, no resolver dificultades, sino abrir estos espacios de diálogo y de encuentro. Y lo digo porque me parece que, bueno, en primer lugar hay muchas dimensiones en la pregunta que tal como lo formulas, ¿no? Y seguramente las diferentes formas o apariencias de lo que llamamos violencias van a tener sus diferentes raíces, sus diferentes explicaciones. En primer lugar, me parece interesante el hecho de que constatamos este surgimiento o explosión de la violencia, que es algo que nos llama la atención. Um, Tal como estás diciendo, tenemos en primer lugar esta guerra en Ucrania, que es obviamente lamentable, que es un triste resultado. Um, y bueno, tal vez uno de los elementos que me parecen interesantes y tal vez se va a desarrollar un poco un hilo después, ¿no? Veamos, um, que relaciona los diferentes momentos o formas de la violencia, pero tal vez uno de los elementos clave en este conflicto en Ucrania que vemos ahora surgiendo, si queremos ideologizar un poco, es esta confrontación finalmente entre dos maneras o dos comprensiones de sí mismo y de la sociedad. Si lo puedo, es un poco cargado, ¿no? Un poco rapidito, pero podría imaginar que en efecto lo que está ocurriendo es un conflicto que se enfoca en este base individualista y liberal en el sentido no peyorativo de la sociedad occidental. Y Ucrania que está justamente en este límite entre Occidente y Oriente, o entre este mundo del individualismo liberal y un mundo de un comunitarismo perteneciente, y hay como una necesidad de elegir, de escoger por dónde, por qué camino vamos a comprender la vida y la vida feliz, que son dos preguntas un poco relacionadas obviamente. Y por un lado está este propuesta occidental liberal del individuo y del libre mercado y bueno, de la democracia participativa y todo este pensamiento. Y por otro lado está esta oferta de una pertenencia a una comunidad, una identidad compartida, nosotros somos otros, no yo soy otro, pero nosotros. Y uno de los ejemplos que vemos, ¿no? Uno de los conflictos, uno de los elementos que vemos que surgen desde este conflicto por esta perspectiva, es precisamente lo que solemos llamar ahora en mirada occidental desde afuera, la propaganda y las mentiras y todo este esfuerzo que supuestamente hace Rusia para esconder lo que está pasando realmente, para no llamarlo un conflicto, sino un apoyo de, bueno, liberación del nazismo en este país de Ucrania, etc. Bueno, desde una sociedad comunitaria, desde una sociedad que dice la pertenencia, el pertenecer a la comunidad es como el punto de partida de pensar en una identidad,
Y entonces, mecanismos para corregir las verdades que van en contra de esta identidad participada son en cierta manera permitidas. Podemos manejar la verdad y sus interrupciones en favor de una identidad compartida. Y lo hacemos todos, ¿no es cierto? O sea, recién hemos celebrado este 24 de mayo como momento de constitución de la identidad ecuatoriana, pero también un discurso que representa alguna identidad compartida, obviamente va a tener que elegir ciertos elementos de la realidad. Va a decir, por ahí están las verdades y infracciones a esta verdad les vamos a silenciar, les vamos a dejar afuera. No entre Pikachu, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí es un esfuerzo de constituir una identidad compartida. Y bueno, este esfuerzo, tanto por este lado de imponer una identidad compartida, como también el exportar una identidad, la necesidad de una identidad individual, conlleva sus consecuencias violentas. Y esto es el segundo punto que quería decir. O sea, sí estamos con este conflicto en Ucrania, sí surge una guerra en tierra donde no ha habido desde hace décadas, pero al mismo tiempo esto es remarcable, que no ha sido explosión bélica durante décadas en esta parte del mundo. Y que finalmente nos enfocamos en este elemento bélico, en este conflicto que surge, la violencia que viene, pero que nos muestra que finalmente estamos en una época, en un momento de la historia donde este tipo de violencia social, ¿no? Político, global, es cada vez más escaso, cada vez surge menos finalmente. Hay menos guerra, objetivamente dicho. Hay mucho menos guerra, mucho menos conflicto a esta escala a nivel mundial. Esto no es menospreciar las guerras que sí hemos tenido alrededor del mundo, ¿no? En las últimas décadas, invasiones precisamente por Estados Unidos y conflictos regionales en varias partes de África. Y bueno, sabemos que el mundo no es libre de guerra, pero hay en su generalidad hay una disminución de estos tipos de conflictos globales. No menosprecia la violencia. Lo que quiero destacar es que hay como una atención en esta violencia, como la mirada está enfocada en explosiones violentas. Y me parece, pero tal vez hasta aquí, y te doy también la palabra, porque en este momento lo que me parece interesante es qué tipo de violencia, cuáles formas de violencias estamos sacando a luz. O sea, cuáles son las formas de violencia que estamos observando. Tú mencionaste la guerra de Ucrania es una, los conflictos carceleros es un segundo, ¿no es cierto?, que recién en los últimos meses está sacando bastante a luz en Ecuador, notamente. Y la violencia también, como dices, en familias, entre parejas, a nivel micro, digamos. Lo que me parece, y te sugiero, ¿no? Pero ir pensándolo juntos contigo, porque este filósofo Slavoj Žižek, que seguramente lo conoces bastante bien, porque viene desde todo este marco psicoanalítico también. Žižek en algún momento hace esta distinción entre formas de violencia subjetivas y formas de violencia objetivas. Y dice, por un lado, tenemos estas formas de violencia subjetivas, que son, lo que dice él, irrupciones o interrupciones en el quehacer de todos los días. Estos momentos en donde decimos, se están matando en las cárceles, ¿qué está pasando? O se están violentando y violando en las casas, en los hogares, ¿qué está pasando? O la guerra de Ucrania, obvio. Y al otro lado dice, hay también estas, lo que él llama violencias objetivas,
que son en cierta manera las formas de violencia inherente a este quehacer normal de todos los días, las violencias que ni siquiera mencionamos, que ni siquiera damos cuenta, que son como el precio que tenemos que pagar para un buen funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestra identidad. Y esto me parece bastante interesante también a destacar. Sí, y ahí un poco creo que el diálogo también establece que no se trata de que en el mundo contemporáneo, hablando de tal vez en estos últimos 2 años o en este año, aparecen violencias nuevas, ¿no? Eso creo que la idea es que no caer en ingenuidad de que son violencias nuevas, sino más bien es el hecho de que existía una serie de tensiones, una serie, digamos, de discursos y verdades, ya que lo mencionaste, que previamente ya estaban, digamos, en disputa, que previamente también ya estaban cultivándose, digamos, en un nivel de conflicto, pero hubo cosas que las desataron, ¿no? Y esto que se desencadena, creo que sí viene a reflejar varios temas, ¿no? Primero, es que pienso que objetivamente justamente no ha sido visto estas tensiones al nivel en el que estaban llegando, ¿no? Creo que algo muy propio de lo que estamos viendo nosotros en CPA es que el aparecimiento de esta violencia en parejas, de esta violencia dentro de la familia, evidencia también en sí misma cómo ya estaban configuradas una serie de relaciones de poder antes, por efecto mismo de lo que está entrando en crisis, ¿no? Que es estos roles de lo masculino, estos roles de lo femenino, ¿sí? También estas diferencias generacionales que ahora también como que un poco les estamos dando más atención, ¿no? En entender que no es lo mismo, digamos, vivir el conflicto desde la infancia, vivir desde la adolescencia, desde la etapa adulta. Eso por un lado. Y por otro, pienso que también en esas tensiones intergeneracionales, en esas tensiones también centradas en las problemáticas alrededor de la inequidad de género, y por otro lado, la desigualdad social, evidencian justamente que existían unas violencias que objetivamente no las veíamos, ¿no? Como que esta inequidad, por ejemplo, que existía en las relaciones, de cierta forma estaba bloqueando las capacidades individuales y comunitarias del desarrollo, ¿sí? También de las nociones particulares que puede tener un individuo, como de las nociones colectivas que puede tener también una agrupación, ¿no? De qué es el desarrollo. Pero en esto sí me parece importante preguntarte, ¿no? ¿Cómo, si puedes encontrar una relación también sobre estas cuestiones que tú dices, ¿no? Las guerras nos evidencian unas confrontaciones de verdades, pero también capaz en estas otras violencias hay verdades que se están confrontando, ¿sí? O discursos, por decirlo así, ¿no? Sí, o tal vez, o tal vez precisamente una ausencia de discurso. O sea, ¿cómo se llama? Judith Butler, precisamente, creo que tiene este concepto, esta idea de que, y en cierta manera, lo que tú apuntas, ¿no? Estas explosiones de violencia intramarital en familias, entre personas, o sea, en cierta manera, tal vez hemos pasado esta crisis del COVID y el crisis del COVID ha pasado por todo este esfuerzo político o netamente biopolítico de manejar las poblaciones, aislarnos, salvar la mayor cantidad de vidas, etcétera. O sea, y en el discurso político de todos los días escuchamos el gran éxito que ha sido este manejo de la crisis COVID, ¿no es cierto? Que hemos logrado a minimizar en muchos puntos la pérdida de vidas. No quiero menospreciar ese esfuerzo, pero sí nos ha sacado a luz lo que tú apuntas, ¿no? Lo que Judith Butler entonces llama los ungrievables, las personas que no son ni siquiera deplorables. Las personas que hemos a nivel biopolítico social logrado a salvar miles de personas, de ancianos o de personas con condiciones previas y un montón de situaciones que se puede esbozar, pero la crisis también ha sacado a luz esta ausencia de
ni siquiera atención o esa esencia de tener un voz en estos discursos de grandes partes de la población mundial. Y precisamente el aislamiento y el distanciamiento ha sido una enorme herramienta que por un lado nos salvó del COVID, pero por otro lado encerró a muchísimas personas dependientes de su salario de todos los días para tener que comer el día siguiente. Y ha encerrado a jóvenes tal vez bajo riesgo de abuso o enfrentado con padres que tienen problemas de adicción o de violencia. Les han encerrado en cuartitos chiquititos, o ni siquiera a grupos de la población les hemos encerrado durante meses en barrios súper estrechas, sin buena aeración, sin buenos recursos para vivir de día a día. Y estas partes de la población, sí, Judith Butler les llamaba ungrievable. Son las personas que si mueren, para ellos parece que ni siquiera dará una voz en el discurso público. Es como, bueno, las consecuencias económicas estamos viviendo todavía, y precisamente no puedo directamente hacer el vínculo con la violencia en la cárcel, pero obviamente con la delincuencia y con el problema social que tiene el Ecuador en estos últimos tiempos. Bueno, si te encuentras encerrado en casa, perdido tu trabajo, con ningún apoyo más allá de quédate donde estás, bueno, la desesperación puede ser sumamente alta. Imagino que tú lo sabes mejor que yo. Y estos relatos de vida han sido olvidados, han sido ni siquiera expresados en el discurso público. Entonces la pregunta que nos lanza Judith Butler es, tenemos que también pensar desde esta perspectiva de las personas olvidadas, de las personas de los cuales no nos hemos preocupado, de los cuales no nos preocupamos, y de los cuales si de día a mañana desaparecen, no tendría mayor consecuencia. Y es un poco lo que escuchamos, ¿no? Cuando a las personas privadas de libertad les estamos en primera reacción diciendo, bueno, mejor para ellos que se matan entre ellos. Eso es un rechazo categórico de toda una parte de personas que también tienen vidas, que también tienen una existencia y también en sus condiciones podrían o tal vez deberíamos buscar a la posibilidad de pensar una vida buena, una vida mejor, a pesar de o entre estas situaciones que están viviendo de desigualdad, de pobreza sistémica, etc. Sí. Ah, me haces pensar un poco en lo que suele ser muy común en el psicoanálisis, en la forma de abordar la violencia, que siempre se asocia que la violencia es, como cierta manera, una manifestación de la pulsión de muerte, dicen, ¿no? O sea, estas teorías de la pulsión. Pero el psicoanalista belga Antoine Masson recientemente dijo que, bueno, sí, es posible que sea una manifestación de la pulsión de muerte, pero es también una manifestación de la pulsión de vida. Y cuando se ve, por ejemplo, la realidad de las situaciones carcelarias, que es algo que estamos viviendo también ahora en PUSE, ¿no? Al poder trabajar con personas privadas de libertad, es que precisamente esa violencia es también una forma de demandar tener una voz, es decir, ser escuchadas y escuchados. Entonces, en esos abordajes vemos que hay una serie de realidades, de injusticias que fueron silenciadas. Entonces, al demandar y pedir una voz, estas no fueron escuchadas por el Estado y la sociedad entera. Entonces, la única forma de posicionar, digámoslo así, la problemática carcelaria fue esta explosión brutal de violencia, ¿no? Entonces, de cierta Sí, manera, claro, no se puede negar la crueldad que hay detrás de esa violencia, pero al mismo tiempo es una manifestación de algo que sí se está moviendo vitalmente, ¿no? La exigencia de unos derechos, la exigencia sí. de la dignidad, la Ujú. exigencia de la reforma al sistema de justicia, ¿no? Y el de colocar también
en la palestra las problemáticas institucionales que el Ecuador acarrea históricamente, ¿no? Hablando, Sí, mencionaste el 24 de mayo, ¿no? Es decir, el mismo origen de esta identidad colectiva, pero también de la nación ecuatoriana se origina también con una gran dificultad institucional, ¿no? Y es decir, históricamente le venimos arrastrando y ahora se evidencia en el tema de sí. las cárceles. Ujú. Eh, y bueno, en este Y sentido, sí, digo, la idea no es tratar como algo bonita la violencia, ¿no? Sino es también darle una mirada distinta sobre lo que necesita ser escuchado, ¿sí? Eso. sí, sí, me parece súper oportuno lo que dices y a propósito aprovecho para felicitarte por tus trabajos en los centros de privación de la libertad, en las cárceles. Ahí me parece que es un trabajo espectacular lo que estás haciendo. Y en cierta manera, sí, o sea, me parece bastante oportuno lo que apuntas, este intento de comprender la violencia, violencias, como también una expresión de un resultado de esta exclusión, de este no ser expresado, no ser escuchado, no llegar a la visibilidad, digamos, o si quieres no tener, sí, no tener una voz en cierta manera. La exclusión es una forma de lo que entonces sí se llamaría esta violencia objetiva. Ahí les tenemos encerrados en tranquilidad en los barrios fuera de la ciudad a los pobres y a los marginalizados. Y listo, la vida sigue su camino y olvidémonos. Y esto obviamente no lo llamamos violencia, pero es ultraviolento, excluir a partes de la población. Y bueno, no soy experto en la cultura ecuatoriana y no me quiero atrever en este tipo de discurso, pero sospecho que seguramente hay una gran historia muy fuerte de la exclusión misma. O sea, tal vez la sociedad ecuatoriana misma tiene en sus fundamentos esta exclusión entre, bueno, colonizadores y colonizados o indígenas. Y bueno, la exclusión no es una violencia como tal, no te estamos pegando, no estamos copiando, pero te estamos robando de tu voz. Y tal vez es sumamente violento. Um, y, y, también quisiera aportar un poco para dar un poco un fundamento filosófico. Lo que estoy trabajando, también un autor que estoy trabajando precisamente en mi tesis es Paul Ricoeur, que también ha tenido sus repercusiones precisamente en el campo de la psicología generalmente. Y Ricoeur tiene toda esta concepción de una identidad que él llama narrativa, ¿no? Él dice, el ser humano es un ser que se comprende a través bueno, de un sentido, de un significado. Y esta identidad narrativa, bueno, lo distingue como cuatro pilares, ¿no? Dice, el ser humano es esta persona, este yo que soy, como ser que habla, que toma la palabra, que actúa, que tiene un efecto en el mundo, que se narra, que se cuenta, que es decir, tengo un sentido en mi vida, logro dar un sentido a lo que estoy haciendo, lo que pasó en el pasado, a dónde voy en el futuro, etc. Tengo un relato de mi existencia y en última instancia que asuma responsabilidad, un yo responsable que puede ser éticamente interpelado. Y el sufrimiento, el malestar que precisamente quiere destacar o que podemos destacar este análisis de Ricoeur, se encuentra precisamente en el impedimento de o de varios de esos cuatro elementos fundamentales de su identidad narrativa. Es que, ¿qué pasa cuando no podemos tomar la palabra, cuando no podemos expresar lo que nos pasa y cómo nos sentimos? Cuando solamente tenemos el llanto o el grito o, bueno, ahí. ¿Qué pasa también cuando no podemos actuar, sino que somos de verdad pacientes, ¿no es cierto? Cuando somos etimológicamente reducidos a ser paciente, a subir lo que nos pasa, a padecer lo que nos adviene. Y también, obviamente, ¿qué pasa cuando perdimos este
sentido, esta coherencia, esta concordancia en nuestra vida. Y el COVID seguramente ha sido un catalizador para, bueno, tener que reorientarnos. A veces no pudimos actuar, realmente no podemos encontrar el sentido en lo que nos adviene y al final también resulta obviamente que perdimos también esta capacidad de ser responsable éticamente, de asumir una responsabilidad. Llegamos a ser víctimas. Y bueno, creo en estos cuatro hilos, sí, estamos viviendo un grave desafío, ¿no es cierto? Una grave dificultad en muchos de estos casos de la violencia que mencionaste. Bueno, primero te agradezco mucho esto que me estás, este aporte también, todo tu aporte, porque me haces pensar mucho en cómo los mismos procesos de pacificación de movimientos juveniles Mm. consistieron que puedan narrarse desde el lugar en que ocupaban, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención cuando fue el trabajo que hicimos con Latin Kings, es que decían que contarse a uno mismo no es fácil, ¿no? Porque dice nunca ha habido un oído que escuche, entonces también es un proceso de encontrar las palabras, ¿no? Entonces Sí. el proceso de la construcción de lo que se llama la cultura de paz es también un proceso de contar, ¿no? De dar también espacio a una narrativa que Sí. diga cuál es el lugar que estamos ocupando, ¿no? Y eso me ha parecido muy importante también en tu aporte. Y creo que también me haces pensar en lo que puedo ir haciendo y podemos ir haciendo conjuntamente también en PUSE cuando estamos abordando estas otras formas de violencia como la de las cárceles. En fin, muchísimas gracias, Denis, por este espacio, por tu generosidad de tu tiempo para poder conversar sobre esto. Sí. Al Y, contrario, para mí todos los agradecimientos para ustedes por la invitación, siempre un gusto. sí, y solo decirte una cosa, que desde que abrimos este espacio de entrevistas, eres el primer entrevistado no psicólogo, ¿sí? Entonces también Bueno, quería como solo mencionarte eso. Y que decíamos, empecemos por la filosofía si vamos a pensar en diálogos así interdisciplinarios, ¿no? bueno, Eso, muchísimas gracias. listo. Muchas gracias, Denis. A ti, gracias, Emilio.